Secundaria segundo grado. Matemáticas. Perímetro y área de polígonos regulares y del círculo. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio dedicado a desarrollar el aprendizaje de las matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el profesor Jorge Gómez Méndez y con mucho gusto seré su maestro en esta sesión. El aprendizaje esperado del tema de esta sesión es: calcula el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. Estén atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Ustedes en casa saben que es importante tener a la mano los materiales necesarios para hacer las anotaciones pertinentes, como las siguientes: definiciones, fórmulas, reflexiones, dudas y aquellas ideas que les permitirán comprender mejor este tema. Los materiales que utilizaremos son cuaderno de apuntes, lápiz, goma, calculadora y libro de texto. Es importante reflexionar en la forma de proceder para resolver problemas que implican calcular el perímetro y el área de polígonos regulares. Algo que podemos utilizar son las fórmulas para calcular estas dimensiones. Tengamos claro qué es el perímetro. El perímetro es la longitud del contorno de una figura geométrica. En el caso de los polígonos regulares, está definida por la suma de sus lados y, como sus lados tienen la misma medida, se puede establecer una expresión matemática de la siguiente manera. Perímetro es igual al número de lados del polígono multiplicado por la medida del lado. De esta manera, si se trata de un hexágono regular, será perímetro igual a 6 por L, siendo L la medida de un lado del hexágono. Ahora reflexionemos qué es el área. Área es la medida de la superficie delimitada por el contorno de una figura geométrica. Y para determinar su valor, una forma son las fórmulas ya establecidas. Para el caso de los polígonos regulares, la fórmula es: área es igual al producto del perímetro por la apotema dividido entre 2. El método más común para encontrar el área de un polígono regular es dividirlo, a partir de su centro, en triángulos. Observen que si recortamos los triángulos y los pegamos de otra forma, obtenemos un paralelogramo, cuya base corresponde a 3 lados del hexágono y su altura corresponde a la altura de los triángulos. En este caso, la altura del triángulo es igual a la medida de la apotema del hexágono. Como notaste, la base del paralelogramo es igual a la mitad del perímetro. Es por ello que en la fórmula del área aparece el divisor 2 y entendemos que la apotema se refiere a la altura de los triángulos centrales en que se divide el polígono. Conocer las fórmulas es importante porque ayuda a realizar el cálculo de una figura de manera más rápida que usando otras estrategias, como el conteo de unidades cuadradas. Otra ventaja de las fórmulas es que las podemos aplicar en la resolución de problemas, en los que se debe centrar más la atención en las estrategias de resolución que en el cálculo mismo del área. Ahora, los invito a resolver la siguiente situación. En un jardín de niños, se tiene una zona de juegos en forma de octágono regular de 4 metros de lado. Para mejorar las condiciones, le pondrán alfombra y la delimitarán con un cerco. Allá en casa, realizan una estimación de la cantidad de alfombra requerida para esa zona de juegos. También hagan una estimación rápida de la cantidad de material con que cercarán esa zona. Escriban sus estimaciones en sus cuadernos. ¿Cuántos metros cuadrados de alfombra deben colocar? ¿Cuál es la longitud del cerco? Para realizar este trabajo, cuentan con un presupuesto de 16,000 pesos. En ese jardín de niños, han contactado a un proveedor quien les dio la cotización de 110 pesos por metro cuadrado de alfombra y 200 pesos por metro lineal de cerco. Los integrantes del comité se preguntan
si es suficiente el presupuesto que tienen. Allí en casa, ¿piensan que el presupuesto es suficiente? ¿Por qué? Registren sus respuestas en sus cuadernos. Una manera de iniciar a dar respuesta a las interrogantes es observar el planteamiento para determinar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas del problema. En este caso, conocemos la forma de la zona de juegos, que es un octágono regular. También sabemos la medida de la longitud del lado, 4 metros. Además, conocemos el presupuesto con el que cuentan, 16,000 pesos. Como incógnitas, es decir, lo que deseamos conocer, están el valor del área de la alfombra, el perímetro de la zona de juegos, así como determinar si el presupuesto es suficiente. Es importante analizar los datos para determinar si con ellos es posible dar solución al problema. Una forma de hacer este análisis es considerar las fórmulas para calcular el área y el perímetro del octágono regular. Para calcular el área del octágono del problema, que es un polígono regular, la fórmula es área igual al producto del perímetro por la apotema dividido entre 2. Para el perímetro del octágono regular, la fórmula establece que el perímetro es igual al producto de 8 por el valor de la medida del lado. Ustedes en casa registren en sus cuadernos el perímetro y el área de este octágono. Podemos notar que con los datos que se tienen es posible calcular el perímetro, que es la medida de la longitud del cerco. Entonces, sustituimos en la fórmula del perímetro el valor de la medida del lado, 4 metros. Al hacer el cálculo, obtenemos 32 metros de perímetro, es decir, la longitud del cerco a colocar en el jardín debe ser de 32 metros. Pero, ¿qué pasa para el caso del área? Exactamente, para el caso del área, la aplicación de la fórmula requiere conocer la medida de la apotema. Una manera de obtenerla es medir la distancia del centro del octágono al punto medio de cualquiera de sus lados. Existen otras formas de calcularla, 2 de ellas las trabajarán en tercer grado de secundaria. Al hacer la medición mencionada, se obtienen 4.828 metros como medida de la apotema. Ahora que conocemos la medida de la apotema, es posible proceder al cálculo del área del octágono utilizando la fórmula correspondiente. Área es igual al producto del perímetro por la apotema dividido entre 2. Al sustituir los valores se tienen 32 metros por 4.828 metros entre 2. De la multiplicación se obtienen 154.496 metros cuadrados, lo que debe dividirse entre 2. Resolviendo el cociente, obtenemos 77.248 metros cuadrados. Por lo tanto, la cantidad de alfombra necesaria para el trabajo que nos ocupa es de aproximadamente 78 metros cuadrados. Allá en casa, ¿qué se puede hacer para continuar con la resolución del problema? Muy bien, una manera de continuar es hacer el cálculo del costo, tanto de la alfombra como del cerco. Para ello, podemos multiplicar los valores calculados para el área y el perímetro por los costos unitarios respectivos. En el caso de la alfombra, multiplicamos 78 metros cuadrados por 110 pesos por metro cuadrado. Calculando el producto, obtenemos que el costo de alfombrar la zona de juegos es de 8,580 pesos. Para saber el costo de colocar cerco a la zona de juegos, podemos multiplicar la longitud del perímetro por 200 pesos, que es el costo de cada metro lineal del cerco. Entonces, podemos multiplicar 32 metros, que es la medida del perímetro, por 200 pesos por metro, lo que resulta 6,400 pesos, por lo que el costo del cerco es de 6,400 pesos. Sumando ambos costos, resultan 14,980 pesos. Allá en casa, ¿recuerdan de cuánto es el presupuesto asignado para este trabajo? Muy bien, el presupuesto es de 16,000 pesos. Entonces, al comparar el costo con el presupuesto con que cuenta el comité de la escuela, podemos afirmar que sí es suficiente para realizar ese trabajo de mejoras en el jardín de niños. Allá en casa, regresen a las estimaciones que hicieron al inicio del problema. Compárenlas con los resultados que obtuvimos.
¿Hubo diferencias? ¿A qué las atribuyen? Conocer y aplicar las fórmulas y procedimientos matemáticos adecuadamente es una manera eficiente para el planteamiento y resolución de problemas en la vida cotidiana. Como el área de un círculo de radio R está dada por la fórmula A igual a pi por radio al cuadrado, para obtener el área, primero debemos conocer el radio de la mesa. Como el diámetro mide 1.8 metros, que son igual a 180 centímetros, su radio, que es la mitad, mide 90 centímetros. Ahora, consideramos que pi es igual a 3.14 y lo sustituimos en la fórmula. Así obtenemos que el área de la mesa mide 25.434 centímetros cuadrados. Como nos mostró el video, en la aplicación de las fórmulas para obtener el área y el perímetro del círculo, debemos recurrir al número pi, que es una constante, y a la cual se le asigna el valor de 3.14. ¿Se han preguntado sobre el origen de este número tan misterioso? Pi es un número que ha fascinado a la humanidad, ya que desde tiempos antiguos se ha trabajado intensamente para conocer sus decimales o encontrar formas para determinarlos. Desde que el ser humano empezó a hacer mediciones, constató que el diámetro de un círculo cabía 3 veces y un poco más en la longitud de la circunferencia. Es decir, que si dividía el perímetro de cualquier círculo entre su diámetro, obtenía 3 y un poco más. Pero justo saber cuál era ese poco más ha sido un gran reto. Los egipcios, que ya conocían la relación que existe entre el perímetro del círculo y su diámetro, encontraron que la fracción 256/81 era una buena aproximación para el valor de pi. Los matemáticos griegos dedicaron mucho tiempo para encontrar valores para pi. Arquímedes de Siracusa fue el primero en calcular de manera científica el valor de pi. Aproximó el área de un círculo al encontrar las áreas de 2 polígonos regulares. El polígono inscrito dentro del círculo y el polígono dentro del cual el círculo estaba circunscrito. Como el área real del círculo se encuentra entre las áreas de los polígonos inscritos y circunscritos, las áreas de los polígonos dieron el límite superior y el inferior para el área del círculo. Además, Arquímedes sabía que no había encontrado el valor de pi, sino solo una aproximación dentro de esos límites. De esta forma, demostró que pi estaba entre 3.1408 y 3.1428. A finales del siglo XVIII, se demostró que las cifras decimales de pi son infinitas y no periódicas, porque no presenta algún patrón de repetición. El valor de pi es aproximadamente igual a 3.14, 15, 92, 65, 35, 89. Sin embargo, para hacer cálculos basta considerar algunos decimales. Por ello, cuando calculas el área o el perímetro de un círculo, consideras que pi equivale a 3.14 o a 3.1416. Ahora, podemos darle más sentido a la aplicación del número pi en las fórmulas para calcular el perímetro y el área de la circunferencia. Resolvamos ahora el problema 2. En una fábrica de láminas decorativas, utilizan como base hojas de lámina de 244 centímetros de largo por 122 centímetros de ancho. El patrón del decorado es el siguiente: recortes de figuras de flor formados por 4 semicírculos de 10 centímetros de diámetro, que se repiten en la hoja de lámina 32 veces. La lámina utilizada es calibre 18, por información del proveedor. Se sabe que su masa es de 9.67 kilogramos por metro cuadrado. La empresa requiere saber cuál es la masa de la lámina después de realizar el recorte de las 32 figuras. Allá en casa, ¿qué harían para resolver el problema? Anoten sus estrategias en sus cuadernos y hagan una estimación de la masa de la lámina después de ser recortada. Una manera de dar respuesta al problema es identificar los datos y las incógnitas del mismo. En este caso tenemos medidas de la placa 244 centímetros por 122 centímetros,
Medidas de los semicírculos que se cortan en cada patrón 10 centímetros de diámetro. Masa de la lámina 9.67 kilogramos por metro cuadrado. Las incógnitas del problema son área de la lámina antes de los cortes, masa de la lámina antes de los cortes, área y masa de las secciones cortadas, masa de la lámina después de realizar los recortes. Ahora que revisamos e identificamos los datos e incógnitas del problema, podemos establecer las fórmulas que nos permitirán encaminarnos hacia la solución. Por esto, requerimos las fórmulas para calcular el área de un rectángulo y el área del círculo. Para el rectángulo, área es igual al producto del lado por el ancho, y para el círculo, área igual a pi por el valor del radio al cuadrado. Calculen el área de la hoja de la lámina antes de realizar los cortes. El largo es de 244 centímetros y el ancho es de 122 centímetros. Al calcular el producto, el resultado es un área de 29.768 centímetros cuadrados. La masa de la lámina está en función del área de la misma. Sin embargo, con el resultado que obtuvimos para el área de la lámina, no es posible determinarlo, ya que obtuvimos centímetros cuadrados y debemos expresarlo en metros cuadrados, como se enuncia en el problema. Para ello, recurriremos a una conversión de unidades de área. Un metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Utilizando esta equivalencia, podemos convertir el área en metros cuadrados. Para calcular el área en metros cuadrados, se multiplica 29.768 centímetros cuadrados por el factor de conversión, 1 metro cuadrado sobre 10.000 centímetros cuadrados. Al calcular el producto y el cociente indicados, noten que el divisor es una potencia de 10, por lo que en el dividendo podemos recorrer el punto decimal hacia la izquierda tantas veces como ceros aparezcan en esa potencia, en este caso 4. En cuanto a las unidades, se pueden reducir los centímetros cuadrados que aparecen tanto en el numerador como en el denominador y se tiene el resultado en metros cuadrados. Por lo tanto, el área es igual a 2.9768 metros cuadrados. Es momento de determinar la masa de la lámina antes de realizarle los cortes. Para ello, hay que multiplicar el área de la lámina por la masa de la misma por metro cuadrado. En este caso, 2.9768 metros cuadrados por 9.67 kilogramos por metro cuadrado. Al calcular el producto, el resultado es 28.7856 kilogramos, por lo que la hoja de lámina, antes de cortar las piezas, tiene una masa de 28.7856 kilogramos. Para determinar la masa del material que se retira, se puede calcular el área de los cortes realizados para cada figura. Esos cortes corresponden al área de 2 círculos de 10 centímetros de diámetro, ya que cada corte es de 4 semicírculos. Las figuras muestran la descomposición de los cortes para formar 2 círculos de 10 centímetros de diámetro. Tengan presente que para calcular el área del círculo, la fórmula está dada por el producto de pi por el cuadrado del radio. Se conoce el valor del diámetro y para obtener el radio se divide entre 2 la medida del diámetro. En este caso, 10 centímetros entre 2 es igual a 5 centímetros. El radio del círculo es de 5 centímetros. Sustituyendo los valores de pi y del radio en la fórmula, tenemos que área es igual a 3.14 por 5 centímetros elevados al cuadrado. El producto es 78.5 centímetros cuadrados, que corresponden al área de cada círculo. Tengan presente que cada corte equivale a 2 círculos como el anterior, por lo que el área de cada corte es de 157 centímetros cuadrados. Como dato inicial, se realizaron 32 figuras en la hoja de lámina, por lo que, para obtener el área total retirada, se multiplica 32 por el área anterior. El producto es 5.024 centímetros cuadrados. Ahora, se puede determinar la masa de área de la lámina retirada. Para lograrlo, se expresa en metros cuadrados.
Usemos el factor de conversión 1 metro cuadrado sobre 10.000 centímetros cuadrados y al resolver las operaciones se tiene que 5.024 centímetros cuadrados es equivalente a 0.5024 metros cuadrados. Para calcular la masa de la lámina retirada se puede multiplicar 0.5024 metros cuadrados por 9.67 kilogramos por metro cuadrado. El resultado permite afirmar que se retiraron 4.8582 kilogramos de lámina. En este momento, ya es posible responder la pregunta inicial del problema. ¿Cuál es la masa de la lámina después de realizar el recorte de las 32 figuras? ¿Cómo calcularían esa masa? Muy bien, se puede calcular la masa restando la masa de la lámina retirada a la masa de la lámina antes de los recortes. Esto es, la masa de la lámina decorada es igual a 28.7856 kilogramos menos 4.8582 kilogramos. De esta manera, se concluye que la masa de la lámina decorada es de 23.9274 kilogramos. Allá en casa, regresen a la estimación que hicieron antes de resolver el problema. ¿Qué tan acertada fue? Para continuar aplicando las fórmulas del área y el perímetro, los invito a resolver el siguiente problema. Vamos a él. La figura representa el desarrollo plano de un cilindro. En ella se muestran algunas de sus dimensiones. Calculen el área y el perímetro del desarrollo plano. Ustedes en casa, ¿qué harían para resolver el problema? ¿Qué datos necesitan? Identifiquen los datos e incógnitas del problema. Se conocen el radio de la circunferencia igual a 15 centímetros, la altura del cilindro mide 45 centímetros y las fórmulas para calcular área y perímetro de las figuras que se presentan, que en este caso son medidas que se deben calcular. Perímetro de la circunferencia es igual a 2 por pi por el radio. Perímetro del rectángulo es igual a sumar el doble del largo y el doble del ancho, que en este caso es la altura del cilindro. Área del círculo es igual al producto de pi por el cuadrado del radio. Y área del rectángulo es igual al producto del largo por el ancho, que, como dijimos, es la altura del cilindro. Noten que en las fórmulas del rectángulo aparece el valor del largo L, que en este caso es igual al perímetro de la circunferencia, pues es la parte del rectángulo que se enrolla para lograr formar el cilindro. En la fórmula, perímetro igual a 2 por pi por el radio, sustituimos la medida del radio, que es de 15 centímetros, y obtenemos 94.2 centímetros. Igualando este valor con el largo del rectángulo, ya es posible calcular su perímetro. Perímetro es igual a la suma del doble del largo más el doble del ancho, que en este problema representa la altura del cilindro. Sustituyendo ambos valores y resolviendo las operaciones, el perímetro del rectángulo es igual a 278.4 centímetros. El desarrollo plano está compuesto por 2 círculos y un rectángulo. Por lo tanto, para determinar el valor del perímetro del mismo, se suman 2 veces el perímetro de la circunferencia más el perímetro del rectángulo. Da como resultado 466.8 centímetros. Para calcular las áreas del desarrollo plano, una manera es iniciar con el círculo. Al sustituir la medida del radio 15 centímetros en la fórmula y resolviendo las operaciones, el área es igual a 706.5 centímetros cuadrados. Como en el desarrollo plano hay 2 círculos, se puede multiplicar este valor por 2. El resultado es 1413 centímetros cuadrados. Para el área del rectángulo, se multiplica el valor del largo, 94.2 centímetros, por el ancho, 45 centímetros. El producto es igual a 4.239 centímetros cuadrados. El área del desarrollo plano es, entonces, igual a la suma de 1.413 centímetros cuadrados más 4.239 centímetros cuadrados, por lo que el área del desarrollo plano es igual a 5.652 centímetros cuadrados. Con esto, hemos resuelto el problema planteado, que solicitó calcular el perímetro y el área del desarrollo plano. Estamos por concluir esta sesión.
Recuerden la importancia de hacer anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como también de las dudas que puedan presentarse. Les recuerdo el propósito de esta sesión: calcular el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. A todas y todos ustedes, les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión. Este es un material de apoyo y pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.